Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Varias veces le he comentado a usted que uno de los lemas de nuestro canal es cuestionemos todo. Vamos a aprovechar lo que está sucediendo en Cámara de Diputados en relación con la aprobación de algunas de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo para hacer eso precisamente, cuestionar. O, si usted prefiere, rascarle un poquito a la noticia y a ver a dónde nos lleva esto. Probablemente a muchos les parezca esto una actividad inútil, sin embargo, en las condiciones actuales del país y particularmente las condiciones de su economía y sobre todo las que enfrentaremos en el 2014, vale la pena que le rasquemos a esto que estamos ahorita viendo en la Cámara de Diputados. No digo el Congreso porque no sabemos qué va a suceder en Cámara de Senadores, pero a más tardar el día 20, es decir, el domingo, tendrán que llegar todo lo que ha discutido y aprobado Cámara de Diputados en relación con el paquete económico al Senado de la República. Y si nos atenemos a la amenaza o a esa actitud hecha amenaza del senador Barbosa, donde ellos no van a aprobar impuestos que dañen la capacidad de los trabajadores, dijo Iracundo, pues entonces no sabemos qué va a pasar. Tome en cuenta usted que ahí en el Senado de la República están los tres chiflados, está encabezados por Cordero, le sigue Lozano y Roberto Gil. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el Senado de la República y una vez que termine ahí la discusión y el análisis y entreguen ellos el resultado de su trabajo a más tardar el 31 de octubre, podemos entonces sí decir o emitir alguna opinión definitiva. Sin embargo, hay algunos elementos que ya pueden darnos alguna idea de por dónde va este camino que han escogido los diputados, al menos por el momento. Mire usted, el presupuesto de egresos de la Federación quedó definido en un total, de acuerdo a diputados, de 4.470.234 millones de pesos. Y hablan de un faltante, con una exposición amplia que hizo el secretario de Hacienda ayer en una ceremonia donde se conmemoraba el 50 aniversario del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dio una serie de cifras que era la traducción aproximada, por supuesto, de las modificaciones en algunos impuestos que hizo la Cámara de Diputados. Y la suma de todos esos faltantes, entre comillas, da 55.700 millones de pesos. Cantidades evidentemente estratosféricas que para un ciudadano de a pie son inmanejables. Pero si usted compara estos 55.700 millones contra el presupuesto total, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2014, apenas es el 1.5%. Es una cantidad, repito, no irrisoria, pero es una cantidad que con una serie de ahorros o de economías o elevando la eficiencia aquí y allá, fácilmente podría ser compensada. Pero no tenemos, ni nuestros legisladores, ni los funcionarios, ni la clase política en general, una visión de que el presupuesto debe mantenerse a la baja, nada de crecer de manera automática todos los años. ¿Qué hicieron entonces los diputados en la Comisión de Hacienda? Bueno, lo primero fue para saber cómo se va a comportar algunas variables clave de la economía mexicana en el próximo año, en el 2014, y como ellos pues no saben ver el futuro, tuvieron que contratar a 4 grandes economistas prestigiados en el mundo de la prospectiva. Uno es el doctor Walter Mercado, el otro es el doctor Sellagro con su tirada vikinga, y las 2 investigadoras en economía, en macroeconomía, Madame Sassou y Samira. Entre esos 4 grandes economistas, asesorando a la Comisión de Hacienda, encontraron datos sumamente interesantes que van a ayudarles a los diputados y en general al sector público a llenar ese faltante. En primer lugar, les determinaron ellos, con esa sabiduría que tienen en las cuestiones económicas,
que la paridad promedio durante 2014 no va a ser 12 pesos 60 centavos, paridad $1 en pesos mexicanos, sino va a ser 12 pesos 90 centavos. Ese es el primer hallazgo de estos 4 grandes economistas. Posteriormente, ellos dijeron la mezcla mexicana de petróleo no va a ser en promedio $81, va a ser $85. Poco importa que la Ley Federal de Responsabilidad, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 31 que el precio de la mezcla que arroje un mecanismo perfectamente definido para determinar el monto estimado para el siguiente año no debe ser modificado. Sin embargo, ellos pues dicen si somos la ley nosotros, ¿no? Somos la leyenda azteca de 81 a 85. Muy bien, quiere decir entonces que con eso ellos van a obtener una cantidad que algunos dicen 26,000 millones de pesos, otros 22,000, pero con esa pizcachita que van a obtener y luego con algo, fíjese usted qué curiosa es la vida cuando le rascamos a la noticia. Están estimando obtener alrededor de 5 o 6 mil millones de pesos, por lo que se ha convertido en una práctica común en el país, los famosos gasolinazos. Pues resulta que para compensar ese faltante, déjeme ver si traigo la cantidad exacta, aquí está. El deslizamiento mensual de la gasolina les va a dar 14,100 millones de pesos. Por eso, si usted en enero, al finales del mes de enero, escucha alguna crítica de estos diputados o algún senador que diga es que el gasolinazo debe terminarse, recuérdeles por favor que ellos lo aprobaron en la ley de ingresos. Incluso le estiman ellos que se van a obtener 14,000 millones de pesos. Y así con gastos no recurrentes, con ingresos no recurrentes 5,000 y que 5,000 por acá, total que cubrieron el hueco. En esas condiciones, todo el mundo contento, faltaban 55,000 millones, pues ¿cuál es el problema? Aumentan la mezcla mexicana de petróleo, su precio promedio de 81 a 85 y aquí le aumentan. Pues yo digo, ¿para qué andamos con problemas, hombre? En vez de 85, pónganle 250 o $500 el barril de petróleo y seremos felices absolutamente todos los mexicanos. Que los gasolinazos no importa, hombre, pues como que 11 centavos y 6 centavos. No, pongámosle $1 diario que aumente la gasolina y el dinero nos va a sobrar. Esto que puede parecer chunga, porque es una extrapolación, es un exceso, pero es la realidad de nuestro Congreso. Si falta dinero, no vamos a reducir el gasto, vamos a elevar el dinero virtual. Y no crea que es la primera vez. Las experiencias anteriores de nada han servido cuando el precio observado en la realidad nada tiene que ver con las proyecciones alegres que hicieron. En un determinado momento, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento pues tiene usted que hacer un recorte al presupuesto, ciertos programas, ciertos gastos, pero también podría darse el caso de que usted diga no. ¿Cómo vamos a recortar si nosotros somos muy buenos con los mexicanos que menos tienen? Si nosotros decimos que el gasto público impulsa el crecimiento de la economía. Y como el gobierno del licenciado Peña Nieto es un gobierno responsable que se preocupa por el crecimiento económico, pues vamos a contratar más deuda, vamos a elevar el déficit. Otro elemento que es importante señalar que está sucediendo hoy en el Congreso es esta cuestión del gasto corriente. No sé si le ha tocado a usted escuchar que hablan, es que el gasto corriente lo elevaron los panistas aquí y allá, y es que los excedentes petroleros los utilizaron para gasto corriente. Bien, efectivamente así fue, no más que hay un pequeño problema. El gasto corriente es el gasto con el cual se pagan los maestros, las enfermeras, los paramédicos, los médicos, los soldados, los policías. El gasto corriente es con lo que se paga el mantenimiento de las oficinas gubernamentales. Y el gasto corriente incluye también el gasto de las pensiones. Un gasto, un pago que tiene que hacerse
inevitablemente. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido y hay millones de pensionados que están esperando cada mes la pensión que les debe acreditarse el Seguro Social o el ISSSTE o el Instituto de las Fuerzas Armadas. En esas condiciones satanizamos el gasto corriente. Esta vez la Secretaría de Hacienda se congratula por un control que puso la Cámara de Diputados en relación con el gasto corriente. Pero le llaman el gasto corriente estructural, es decir, le quitan al gasto corriente las pensiones, porque ha de saber usted que las pensiones obedecen a otra mecánica. Ya están contratados y a medida que va creciendo el número de pensionados y de que van viviendo, que no nos morimos los pensionados todavía, bueno, pues tiene Hacienda con cargo al presupuesto de egresos que pagar mensualmente esa pensión. Muy bien. Entonces se supone que los diputados muy responsables dijeron, el gasto corriente, cuando mucho deberá ser en términos reales, un incremento deberá tener con respecto al del año anterior del 2.5%. Y el secretario de Hacienda, cuando va con los empresarios a festejar el 50 aniversario del CESP, se congratula de este 2.5%. No más que le faltó agregar un adjetivo. Este 2.5% es crecimiento real, es decir, por encima de la inflación. Si nosotros ya juntamos la inflación con este 2.5%, pues es probable que el gasto corriente para el 2015 se incremente, sin el gasto de pensiones, alrededor del 6.2-6.3%. Y también para el 2016, otro 6.3, 6.4%, de tal manera que el gasto corriente, ya dijo este gobierno, que lo va a elevar de aquí a 31 de diciembre del 2016 aproximadamente el 13.5, el 13%. Qué bueno, dirá usted, no, qué malo. Y a partir del 2017, pues ya este gasto corriente tendrá un manejo diferente. No todo está dicho, evidentemente. Vamos a esperar algunos detalles más de lo que decida el Senado de la República. Yo le doy de manera anticipada una disculpa por esto que parece una clase de finanzas públicas o de cálculo aritmético o de cálculo de porcentajes. Repito, le ofrezco una disculpa, pero era necesario para que usted vea cómo muchas veces el manejo de las cifras puede llevar a conclusiones engañosas. Yo me despido de usted y lo espero aquí el lunes, cuando ya más o menos se vea qué va a pasar en el Senado de la República. Esto fue Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches.